En una herramienta política dicen que podría convertirse el proyecto de ley sobre televisión digital. Esto según lo que han planteado parlamentarios de la UDI, declaraciones que surgen luego del rechazo del Tribunal Constitucional a última hora en una sesión extraordinaria a la impugnación presentada por 36 parlamentarios del gremialismo, quienes incluso han realizado un llamado ya al Ejecutivo a presentar un veto presidencial en esta materia. Vamos a profundizar sobre este tema. Para eso nos acompaña quien encabezó esta impugnación, el diputado de la UDI, Gustavo Apún. Gracias por estar con nosotros, diputado. Muchas gracias por la invitación. Diputado, primero, ¿cómo recibe usted esta decisión del Tribunal Constitucional? Mire, con mucha preocupación. Yo creo, de hecho, que esta es una bofetada a la democracia. ¿Por qué? Porque claramente, dentro de los dos puntos más importantes que nosotros pretendíamos que el Tribunal Constitucional se pronunciara, tiene que ver con la atribución al Consejo Nacional de Televisión, quien puede definir, a través del concepto pluralismo, si efectivamente el noticiero o un canal se aparta o no de esa definición, y por lo tanto puede ser censurado o sancionado, y por lo tanto eso no solo va a atentar contra la libertad de expresión, sino que también contra la libertad de prensa. Pero ¿no es deseable que se busquen a través de la televisión ese tipo de valores como el del pluralismo, el respeto a la diversidad? Lo que pasa es que una cosa es el pluralismo y el respeto a la diversidad, y otra cosa es quién define pluralismo, quién define diversidad, quién va a tener las atribuciones para poder sancionar, y en este caso es un organismo eminentemente político. Por lo tanto va a depender del gobierno de turno las sanciones o la censura al contenido de algunos de los noticieros. Pues si claramente se aparta de la línea oficial del gobierno, lo más probable es que invoquen falta de pluralismo para sancionar al canal. Y claramente ahí lo peor, que ahí no va a ser el canal que va a pagar los platos rotos, porque el canal, ¿a quién le echa la culpa? Obviamente va a buscar por el hilo más delgado y va a cortar por lo sano. El periodista, el editor son los responsables, y obviamente el medio va a ser la forma de poder excusarse la eventualidad que tuviera algún tipo de sanción por parte del Consejo Nacional de Televisión. Entonces aquí la situación es mucho más compleja. Primero porque va a ser una suerte de amedrentamiento que van a tener los periodistas al momento de criticar una política pública del gobierno de turno, y por otro lado también van a tener que tener mucho cuidado, porque eso se va a prestar para maniobras políticas que repentinamente se nos puede transformar a Chile en un Venezuela o en un Cuba. No olvidemos que hoy día en los países donde existen normas como esta, prácticamente se vulneran los derechos constitucional en relación a la libertad de expresión, pero por sobre todo a la libertad de la prensa, y claramente son sujetos de censuras permanentes por parte del gobierno de turno. Pero ¿no sale fortalecido el Consejo Nacional de Televisión después de esta ley? Se le están dando atribuciones que yo creo que son demasiado extensas, atribuciones que son peligrosas, sobre todo, te insisto, cuando es un organismo que no es pluralista, sino que es un organismo que se define en base a cuoteos políticos. Por lo tanto, no es un organismo que objetivamente te pueda definir si efectivamente, o poder no solo definir, evaluar objetivamente si es que un canal de televisión a través de su noticiario se aparta o no del concepto de pluralismo. Pero entonces bastaría con tratar de modificar las composiciones del Consejo, las atribuciones que tiene en términos de autonomía, independencia, hacer un paralelo quizás con el Banco Central, más que cambiar esta norma en particular, ¿no? Es que lo que pasa es que esta norma define también la atribución del Consejo Nacional de Televisión. Por lo tanto, aquí tenemos dos alternativas. Por eso recurrimos al Tribunal Constitucional. Lo que nosotros decimos, queremos darle mayor autonomía, obviamente tratemos de crear un organismo que sea completamente independiente, que sea eminentemente técnico, con lo académico, con especialistas, pero que no tenga una finalidad política. Y ese es el problema. Hoy día, lamentablemente, tenemos un Consejo Nacional de Televisión que le estamos dando atribuciones, y esas atribuciones nos van a afectar directamente a nuestro sistema democrático, porque no olvidemos que uno de los pilares fundamentales de la democracia es la libertad de expresión y es la libertad de prensa. Que aquí hay un punto también que quizás es una pregunta más de fondo. ¿Qué está por sobre, o sea, qué elemento está por sobre otro? ¿Está la libertad de expresión por sobre el respeto a esa diversidad, a la diversidad étnica, a la diversidad de género, por ejemplo? ¿Cómo se pone sobre la balanza ambos valores? Es que te insisto,
Cuando nosotros hicimos la presentación al Tribunal Constitucional no tiene que ver con la diversidad. Nuestra propuesta o en el fondo nuestra presentación apuntaba directamente al pluralismo, al concepto de pluralismo y a las atribuciones que tenía el Consejo Nacional de Televisión para sancionar, en este caso, a los medios que se apartaran de ese concepto que además todos sabemos que es bastante subjetivo, porque va a depender de la escala de valores de cada uno la definición que va a tener. Y obviamente, de acuerdo a los intereses de cada uno, también va a tener su propia definición. Por lo tanto, aquí lo único que va a provocar es una ley mordaza, donde prácticamente los medios solamente van a tener o van a poder transmitir lo que el gobierno de turno quiere y no claramente la objetividad necesaria para tratar una noticia. Ahora, hay otro de los puntos que ustedes criticaron, el de las campañas de utilidad pública, y también requirieron al Tribunal Constitucional referirse sobre este tema. ¿Por qué era tan importante ese punto? Mira, porque en el caso de las campañas de utilidad pública, ¿qué pasa si es que un gobierno X te define 60 campañas de utilidad pública al mismo tiempo? Hoy día los medios de televisión se financian a través de los spots publicitarios. Sí. Imagínate que tuvieras 60 campañas continua, ininterrumpidamente, en un lapso de 30 días. ¿Tú sabes lo que significa eso? Prácticamente va a hacer quebrar el canal de televisión. Y por otro lado también, porque eso puede generar un abuso. Porque ¿cómo defines tu campaña de utilidad pública? ¿Qué es una campaña de utilidad pública? No hay una definición clara, precisa, concreta en relación a la campaña de utilidad pública, y por otro lado tampoco se está garantizando de que no se preste para abuso, o para que no se preste para que esto realmente sea campañas políticas del gobierno de turno. Entonces, lamentablemente, insisto, aquí hay definiciones demasiado generales. Nuevamente esas definiciones pasarían por el CNTV, ¿no? Según quedó establecido la ley. Dependen del Consejo Nacional de Televisión y sigue siendo un órgano, te insisto, eminentemente político. Estas aprehensiones que plantea la UDI respecto a la libertad de expresión, respecto al control y al uso político que se podría dar del Consejo o de la televisión digital, ¿están referidas en particular a la eventualidad de que Michelle Bachelet llegue al gobierno solamente o son más amplias? A ver, piensa que... Es que se lo pregunto... Es que ni siquiera Michelle Bachelet va a alcanzar a tenerla. Porque esto es cuando comienza la televisión digital y hay un plazo de 5 años para que se habilite el sistema. Por lo tanto, lo más probable que sea ni siquiera para el gobierno de Michelle Bachelet, sea para el siguiente. O sea, ni siquiera estamos pensando hoy día en Michelle Bachelet, no estamos pensando en el corto plazo, estamos pensando en cómo protege la democracia y la libertad de expresión hacia adelante. Que lo más probable, te insisto, que ni siquiera sea Michelle Bachelet quien pueda utilizar en el fondo esta ley, sino que lo más probable que sea el gobierno siguiente. Y el gobierno siguiente, todos sabemos que es muy difícil definir hoy día si va a ser de la coalición por el cambio, si va a ser por el de la concertación, si va a ser alguien de quién va a ser. Por lo tanto, a eso es a lo que queremos llegar, que aquí lamentablemente existe una confusión y algunos creen o pretenden de que que esta ley se va a empezar a implementar una vez promulgada, y eso no es así. Aquí hay un plazo de 5 años para que se empiece a implementar. Sí. Y por lo tanto, la ley va a empezar a funcionar en el minuto 1 que esté el 100% de la cobertura de televisión digital. Entonces estamos hablando de que esto no va a operar antes de 5 años. Pero finalmente uno entiende que estas indicaciones que incluye el proyecto, estos puntos, lo que buscan es devolver hacia la televisión un cierto rol social, un rol público, que hoy día no tiene, ¿no? Al utilizar un bien de uso público como es el espacio electromagnético, finalmente lo que se pretende es devolver cierto carácter público precisamente a esa herramienta, entendiendo que además estas señales son concesiones, ¿no? Y se le pueden plantear cierta exigencia a los concesionados. Mira, es que yo te insisto en lo mismo. Que alguien me diga hoy día que el rol de la prensa no ha sido el adecuado en los últimos 20 años, 25 años, yo creo que se tiene una venda en los ojos. Hoy día la prensa en Chile tiene una responsabilidad social importante, ha sido capaz y ha demostrado tener una madurez suficiente, y que obviamente es uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia. Por lo tanto, quien trate de cuestionar el rol de los medios y en especial de la televisión, quiere decir que sencillamente está menospreciando la labor, la responsabilidad con que han actuado los medios en los últimos años, y que claramente han mantenido una objetividad que a uno le puede gustar o no,
y que claramente yo te diría que si fuera por eso todos los medios hoy día han sido más proclives a la oposición que al gobierno del presidente Piñera. Y así todos nosotros defendemos el rol de la prensa, porque creemos que hoy día es importante mantener esa independencia y que sean los medios que mantengan su propia línea editorial y no que venga alguien a imponerle qué es lo que tiene que decir o cómo tiene que decirlo. Yo creo que, a diferencia de lo que opina el resto, es parte de la libertad que tiene cada uno y obviamente en eso nosotros tenemos que ser muy respetuosos. Y aquí lo que estamos haciendo, estamos interviniendo directamente en los contenidos de los noticieros y estamos interviniendo directamente en la línea editorial de los medios. ¿Y que sabe por qué le preguntaba respecto al rol de los medios? Porque el programa de Michelle Bachelet también incluye un punto relacionado a este tema, al fomento del pluralismo y a evitar la concentración de los medios. Es que eso son cosas totalmente distintas. El tema de la concentración de los medios es un tema que va por un carril diferente. Aquí lo que nosotros estamos hablando, que le estamos entregando a un organismo determinado que tiene un coteo político las atribuciones necesarias para definir el concepto de pluralismo y cuándo sancionar un medio. Y eso es lo que a nosotros nos parece peligroso. Porque creemos que hoy día nosotros tenemos que aprender a tolerar las diferencias de opinión y que claramente es la libertad que existe en una democracia para que cada medio pueda tener su propia línea editorial y no que sea pauteado por el gobierno de turno. Diputado, quiero llevarlo a un último tema antes de que se nos acabe el tiempo de la entrevista, pero Michelle Bachelet ya ha planteado un cambio en su foco, en la manera de ver un tema que fue discutido recientemente, lo del voto voluntario, y ha dicho que está dispuesta como a reflexionar sobre el tema y analizar si es que es conveniente o no continuar con este mecanismo. Usted fue uno de los pocos que votó en contra de aquel proyecto de ley. A mí me da rabia, me parece una vergüenza que hoy día Michelle Bachelet venga a plantear esto porque sabe que es imposible volver atrás. Hoy día con la inscripción automática es imposible volver al voto obligatorio. Porque quiere decir que entonces si tú haces obligatorio, ¿qué haces con las personas que automáticamente quedaron inscritas y que no querían estarlo? Entonces aquí se está engañando a la gente. O sea, la propia Michelle Bachelet reconoce que si ella está dispuesta a volver al voto obligatorio, quiere decir que engañó a la mitad de los electores de este país. O se puede haber dado cuenta de que el sistema no funcionó. Es que la verdad es que eso, perdóname, demuestra que es de una simpleza tremenda. Porque quienes votamos en contra, que fuimos dos, que nos trataron de locos, que cómo era posible que votáramos en contra del voto voluntario, porque dijimos abiertamente que Chile no tenía la cultura cívica necesaria para tener un voto voluntario. Y a todos nos trataron de que eso era antidemocrático. Hoy día, quienes creen en el fondo que volver al voto obligatorio es la solución, primero están mintiendo y están engañando a la opinión pública porque eso es imposible poder hacerlo. ¿No se puede volver al padrón antiguo? La única opción sería volver al padrón antiguo. El tema es, tú vuelves al padrón antiguo y vuelves a foja cero. Y la gente que realmente se inscribió en o que se inscribió automáticamente y quiere seguir en el padrón, ¿lo va a eliminar? Entonces no es tan fácil de llegar y tomar una decisión. Y que además, obviamente, va a afectar nuestro sistema democrático, nuestra representatividad. Entonces yo creo que uno no puede borrar con el escobo lo que escribió con la mano, ni tampoco puede hacer declaraciones tan simplistas de decir ahora que va a estudiar una situación de que se debió haber tomado todos los argumentos que estaban sobre la mesa para haber tomado una definición. Porque todos los especialistas decían que en Chile no estábamos o no teníamos la responsabilidad cívica necesaria para llegar al voto voluntario. Antes de eso, debíamos haber educado a la gente, que la gente valorara lo que es el voto, porque es la única forma en democracia de mantener o sostener un sistema democrático es a través de la elección popular. Diputado, y bien breve, ¿qué cree que es lo que motiva a Michelle Bachelet a recular en sus palabras? Porque obviamente el voto voluntario te genera incertidumbre que afecta a todo el mundo. Y hoy día obviamente lo que ella está haciendo es privilegiando los intereses de los partidos políticos. ¿De la DC en particular que ha sido de los partidos políticos en general, y obviamente la democracia cristiana, que fueron los grandes perdedores con el voto voluntario. Entonces aquí la pregunta es, o sea, ¿vamos a legislar para los partidos políticos que se vieron afectados con el voto voluntario? Y por eso en el fondo ahora Michelle Bachelet está dispuesta a evaluar. O sea, ¿por qué no escuchó a los que dijimos en su minuto de que era un error político lo que estábamos haciendo? Y ahora venir a decir de que está dispuesta a estudiar. Insisto, eso engañar a la opinión pública, porque el 50% de los chilenos que están inscritos automáticamente, muchos de ellos nunca quisieron votar y hoy día se van a ver en la obligación, si que tuvieran el voto obligatorio. Me parece impresentable y bastante poco serio. Diputado Gustavo Bun, gracias por haber estado con nosotros aquí en CNN. Muchas gracias, Esteban. Vamos a un corte, volvemos pronto con más informaciones en CNN Chile. No se vayan.